Jesús le va enseñando a los discípulos mientras va caminando con ellos. Fueron 3 años de una intensa escuela y sin embargo, más allá de la intensidad de esa escuela, los discípulos tuvieron muchas salidas en falso. ¿Muchas salidas en qué? En falso. Por ejemplo, primera salida en falso. Jesús iba de Galilea a Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. Los samaritanos no permitieron que Jesús pasara por allí. Los discípulos vengativos le dijeron a Jesús: ¿quieres que hagamos llover fuego para que acabe con todos ellos? Primera salida en falso. Segunda salida en falso. Los discípulos llegaron a pedirle a Jesús una señal. Tercera salida en falso. Alguna vez un hombre, padre de familia, le pidió a los discípulos que por favor oraran sobre su hijo para que lo liberaran, fuera liberado de un demonio. Los discípulos no fueron capaces, les faltó oración, les faltó ayuno, no estaban debidamente preparados. Otra salida en falso. Cuarta salida en falso. Los discípulos iban en una barca de una orilla a la otra, se desató una tormenta. Aunque sabían que Jesús estaba con ellos en la barca, se asustaron, llamaron a Jesús porque temían naufragar. Jesús les corrige ese miedo y les dice: hombres de poca fe. Quinta salida en falso. Alguna vez Jesús les pidió que oraran y velaran mientras Él oraba en el huerto de los olivos, en Getsemaní, y ellos se quedaron dormidos. Salida en falso. Tal vez el único favor que Jesús les llegó a pedir y no fueron capaces. Sexta salida en falso. Cuando fueron a arrestar a Jesús, los guardias del templo, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. Jesús le dice a Pedro: mete la espada en la vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Séptima salida en falso. Judas niega a Jesús y le dice a las autoridades religiosas de la época: ¿qué me dan si os lo entrego? Octava salida en falso. A Pedro le preguntaron si conocía a Jesús y Pedro lo negó. Novena salida en falso. Cuando Jesús resucitó, Tomás no quiso creer que había resucitado. ¿Se dan cuenta? Y tuvieron una escuela intensa de 3 años. Sin embargo, como decimos nosotros, de descache en descache. Y yo creo, hermanos, que todo cambia a partir de la resurrección. Y los discípulos se convierten a partir de la resurrección. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, y también me pregunto: ¿cuántas salidas en falso nuestras? Después de escuchar tantas veces el Evangelio, después de hacer tanta oración, después de tantas horas santas, después de tantos rosarios, después de tantas coronillas, después de tantas reflexiones, después de tantos retiros espirituales, ¿cuántas salidas en falso? ¿Y por qué estoy hablando de las salidas en falso? Porque hoy el Evangelio revela otra salida en falso.
Y dice el texto que Santiago y Juan, discípulos de Jesús, le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Este es el evangelio de los lagartos. Lagarteando. Santiago y Juan. Lagarteando. Si Jesús les había insistido tanto que no eran los poderes del mundo, ni los puestos, ni los títulos, ni los honores, sino que en realidad era el servicio. Y vuelve a repetírselos hoy al final de este evangelio: ustedes no pueden ser como los hombres del mundo, ni como los príncipes y los que gobiernan los pueblos. Ustedes tienen que ser servidores, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Lagarteando. Y lagartear para un cristiano es una salida en falso. Y por eso, hermanos, hablemos un poco de eso. Porque ir tras el poder para un cristiano es una salida en falso. Y lo primero que quiero decirles, que no está bien luchar por el poder. Porque el que lucha por el poder se vuelve esclavo del poder. Porque si luchando lo consigues, tienes mucho miedo a perderlo. Y si luchando aún no lo has conseguido, eres capaz de pasar por encima incluso de tus principios para alcanzarlo. Es una salida en falso. Luchar por el poder. Y te lo vuelvo a repetir. Si luchando por el poder lo adquieres, serás esclavo del poder porque tienes miedo a perderlo. Y si luchando por el poder aún no lo has adquirido, serás esclavo del poder porque serás capaz de pasar incluso por encima de tus principios para lograrlo. No se nos ve bien a los cristianos, no se nos ve bien la lucha por el poder, porque no nos mandaron a eso. Segundo, convenzámonos de una vez para siempre que el poder no da felicidad. No da felicidad. La felicidad sí da poder. Porque cuando uno es feliz, puede muchas cosas en la vida. Pero el poder no da felicidad. El poder hace que tú te cases con la soledad. Y por eso cuando una persona llega a tener mucho poder, es muy sola. Es muy sola. El que es poderoso en el mundo artístico es muy solo. No crean que esos coliseos y estadios llenos son su compañía. No lo son. El que llega a tener poder político es muy solo. No crea que una plaza llena de adeptos es su compañía. No lo es. No lo es. Recuerda que el poder no da felicidad porque él te hace casar con la soledad. Tercero, el poder es un medio, pero el fin es servir. Si alguna vez te dan un tricito de poder, no olvides que ese poder
es para servir. Es para servir. El poder, un medio. El servicio, un fin en sí mismo. Estos tres hermanos tuvieron el poder de proclamar la palabra, pero finalmente, ¿qué hicieron? Un servicio. Y aquellos tres hermanos tendrán el poder de distribuir la Eucaristía, pero al final de todo, ¿qué es? Un servicio. Y los acólitos tienen el poder de preparar el altar y de moverse tranquilamente por el presbiterio, pero finalmente ¿es qué? Un servicio. Los de cámaras, los que transmiten la Eucaristía, tal vez alguno diga, ay, qué bueno ser de cámara, estar tan cerquita del Padre. Al final, ¿qué es? Un servicio. Un servicio nomás. ¿Y yo qué estoy haciendo? Presidiendo la Eucaristía. Ay, qué bueno ser el Padre, presidir la celebración eucarística. Finalmente, ¿qué estoy haciendo? Prestando un servicio. El final de todo trabajo, el final último de todo trabajo es servir. Cuarto, dicen que el poder lo compra todo, pero ojalá tú y yo no estemos en venta. Cuando una persona hace cualquier cosa con tal de escalar, se le vendió al poder. Muchachos, los más jóvenes, tal vez los mayores, ya tenemos el sol a la espalda y estamos en el ocaso de la vida, porque es bonito. Llega un momento, una edad que uno dice, bueno, ya estoy en el ocaso, ya el sol no me da de frente, ya tengo el sol a la espalda. Y lo bonito de tener el sol a la espalda es que se van menguando muchas pretensiones en la vida. Pero cuando uno tiene el sol de frente, es muy pretencioso y quisiera devorarse el mundo de un bocado. Y yo quisiera decirle a los muchachos, a los jóvenes, muchachos, dicen que el poder lo compra todo y ojalá ustedes no estén en venta. Cuando uno se le vende al poder, cuando es capaz de cualquier cosa con tal de obtenerlo, ya te le vendiste al poder. Y no estamos en venta. Y no estamos en venta, ¿saben por qué? Porque no somos hijos de la esclavitud, porque somos hijos de la libertad. Quinto, dice, no sé si ustedes se han leído ese pequeño libro del Príncipe de Maquiavelo. Es muy charro porque en el Príncipe de Maquiavelo, hablando del poder, dice Maquiavelo que el que se enamora del poder tiene que aprender cuándo reírse, con quién reírse y cuánto reírse. Es decir, tiene que aprender a fingir y tiene que aprender a actuar. Si usted se enamora del poder, en el Príncipe de Maquiavelo está, léase ese pequeño libro para que no sea como dice el libro. El que se enamora del poder tiene que aprender cuándo reírse, con quién reírse y cuánto reírse. Es decir, tiene que aprender a fingir, tiene que aprender a actuar, tiene que aprender a darle gusto a los poderosos. ¿Saben qué, muchachos? No nos enamoremos del poder, porque si hay algo interesante en la vida, es que usted y yo podamos ser nosotros mismos. Si hay algo interesante en la vida, y lo digo con todo el énfasis y con toda la pasión, si hay algo interesante en la vida, es que tú puedas ser tú y es que yo pueda ser yo. Pero cuando uno se enamora del poder, le toca actuar y fingir, y por eso debe saber
cuándo reírse, con quién reírse y cuánto reírse. Termina uno muy empeñado, termina uno muy desdibujado, termina uno muy traicionado, porque además la peor traición es la traición de sí mismo. Sexto, imagínese una persona con poder. Cuando ya se ha relevado de ese puesto, si no ha sido una buena persona, ¿qué queda? ¿Qué queda? Diga más fuerte. Nada. Vacío. Sí, Señor. Usted hacía parte del equipo de trabajo y punto, pero algún día vieron en usted más cualidades que en los demás, lo pusieron a liderar, a dirigir, y usted se embriagó con ese pedacito de poder que le dieron. Entonces comienza a escuchar que te agrandaste, que te volviste como la caranga, pica muy duro. Yo les quisiera compartir esto. Cuando una persona no está preparada para asumir un puesto y le dan un tricito de poder, saca su peor versión. Cuando no estamos preparados para asumir una tarea, una responsabilidad de liderazgo, de dirección, nos dan un pedacito de poder y aparece la peor versión de nosotros. Si te dan un pedacito de poder, no dejes de ser la buena persona que siempre has sido, para que el día que te releven de ese cargo, quede algo de ti. Quede algo de ti. Y ¿saben qué, muchachos? A todos algún día nos van a relevar. A todos. No hay sino un puesto vitalicio, el papado. Y sin embargo, siendo vitalicio, el papa puede llegar a dimitir. De resto, a todos nos relevan. Pero ojalá que cuando nos releven, quede la buena persona que siempre hemos sido. Porque mientras no nos releven, nos van a hacer fila. Al gerente hay que hacerle fila. Al vicepresidente de la compañía hay que hacerle fila. Al coordinador y al director hay que hacerle fila, inexorablemente. Pero el día que ya no sea el vicepresidente de la compañía, que ya no sea el gerente, que ya no sea el coordinador, ojalá le podamos hacer fila, porque aunque ya no es el vicepresidente y el coordinador, es una gran... Yo espero que me hagan un poquito de fila cuando esté bien babiado y bien orinado en una casa de sacerdotes ancianos. Eso espero. Porque aunque ya no soy el párroco o no soy quien antes representaba o solía representar, que siga siendo la misma persona que el Señor quiso que yo fuera. De lo contrario, no valió la pena. Amén. Dele la gloria al Señor. Finalmente, 7, el que quiera ser el primero, que se haga servidor. Es eso. Nosotros somos servidores. Cualquier función, cualquier papel
que desempeñemos es de servicio. Y cuando uno aprende que cualquier función, cualquier papel que llegue a desempeñar es de servicio, el servicio nunca se pierde. Qué bueno ser un líder sin puesto. Qué bueno ser un líder sin puesto. Que este liderazgo me lo he ganado porque es el que más he servido. ¿Qué importa que no tenga un escritorio solo para mí? ¿Qué importa que no tenga un cubículo para mí? Pero qué importa que represente mucho, no por el título que ostento, sino por el servicio que presto. Al Señor la honra, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.